Hola, ¿qué tal? Soy José Ángel Ramírez y quisiera que habláramos del siguiente tema, la defensa de la fe en la historia. ¿Cómo la iglesia ha defendido la fe históricamente? Ese es el tema que quiero que tratemos en este video. La apologética, es decir, la defensa de la fe. Apologética significa defensa de la fe. La defensa de la fe no siempre se ha tratado de la existencia de Dios, como solemos a veces pensar erróneamente. Solemos reducir el término apologética o defensa de la fe a la existencia de Dios o a probar que la Biblia es palabra de Dios. Pero la apologética cristiana a lo largo de la historia ha sido una defensa integral de la cosmovisión cristiana en su conjunto, y ha sido una defensa contextualizada a las problemáticas y a las demandas intelectuales de cada época o de cada generación. Y un breve recorrido histórico desde el Nuevo Testamento hasta nuestros días nos va a permitir apreciar ese hecho. Por eso quiero que básicamente hablemos en este video de 6 épocas o de 6 eras que nos permiten ver ese desarrollo histórico de la defensa de la fe y cómo esta apologética cristiana se ha contextualizado en cada época y en cada generación. Primero podemos ver la época del Nuevo Testamento, la era primitiva, la época medieval, la época de la Reforma, la época de la Ilustración y la modernidad y la época contemporánea. Quiero entonces que notemos, a medida que vamos estudiando las diferentes eras, que la apologética cristiana a lo largo de la historia no se redujo a probar la existencia de Dios. Y ese es el principal punto que quiero que notemos. La primera época que podemos estudiar es la época del Nuevo Testamento. En la iglesia del Nuevo Testamento podemos ver muchos problemas, muchas problemáticas dentro de las congregaciones que sirvieron para el desarrollo posterior de la asignatura de la apologética. Inicialmente, el cristianismo nació como un movimiento dentro del judaísmo, o eso parecía que era un movimiento dentro del judaísmo. Inicialmente las personas externas a la fe no podían diferenciar entre cristianismo y judaísmo, ¿sí? Porque el cristianismo básicamente va a ser una interpretación del Antiguo Testamento, la verdadera interpretación del Antiguo Testamento, pero en ese momento había un judaísmo que interpretaba el Antiguo Testamento, por eso parece ser un movimiento dentro del judaísmo. Por lo que en sus inicios la defensa de la fe en el Nuevo Testamento se va a centrar en dar respuesta, por un lado, a las objeciones judías, a las objeciones del judaísmo. Y ahí tenemos un libro como Gálatas, que es el ejemplar, el libro modelo o la epístola modelo para entender este punto, aunque también está la epístola a los hebreos, que también es una epístola bastante importante para comprender esas objeciones judías. Pero básicamente en la epístola de Gálatas podemos apreciar las problemáticas o las objeciones que levantaba el judaísmo y cómo los apóstoles se defendían. Por ejemplo, el judaísmo negaba la suficiencia de Cristo en la salvación. Ellos afirmaban que sin las obras de la ley nadie podía ser salvo. Sin las obras de la ley nadie puede ser salvo. Así que esto es negar la suficiencia de Cristo en la salvación de los hombres. Y esas creencias de que sin las obras de la ley nadie puede ser salvo les llevaba a obligar a los creyentes a circuncidarse. Para poder ser salvos deben circuncidarse al octavo día. Los niños y los adultos deben circuncidarse apenas crean, pero para poder ser salvos deben circuncidarse y deben volver a las ceremonias sombrías del antiguo pacto como requisitos necesarios para obtener la justificación, es decir, para ser declarados justos ante Dios. Entonces, tenemos en la epístola a los Gálatas y en la epístola a los Hebreos como los apóstoles, como la iglesia del Nuevo Testamento se enfrenta a esa problemática inicial del judaísmo, pero al mismo tiempo la defensa de la fe también se ocupó en tratar con los diversos problemas o con el trasfondo de los gentiles que salían del paganismo y que venían al cristianismo. Gentiles venían al cristianismo, pero venían de un trasfondo pagano, ¿sí? Y por tanto venían de un trasfondo con unas ideas bastante contrarias a las ideas de las escrituras, a las ideas, a las creencias de los apóstoles. Y la epístola de Primera Corintios es, digamos, el modelo ejemplar para ver
para ver este hecho. En ese libro podemos ver, por ejemplo, las luchas del apóstol Pablo con las creencias y las actitudes de los gentiles, como la sexualidad. Los corintios practicaban una sexualidad bastante promiscua, ¿sí? También eran muy inmaduros con los dones espirituales y se luchaban de quién tenía los mejores, luchaban entre ellos por quién tenía los mejores dones. O también podemos ver sus pleitos al momento de tomar la Santa Cena, no se esperaban entre sí. Pero lo más importante aquí tal vez sea el trasfondo que, que les lleva o que les está conduciendo, parece ser, a negar la resurrección como algo corporal, como que Cristo resucitó realmente en cuerpo y carne. Tal vez el trasfondo naturalista o tal vez el trasfondo de la filosofía griega ha influenciado a los corintios a, a distorsionar o a malinterpretar las creencias en la resurrección. Así que podemos ver cómo en esta primera época, la época del Nuevo Testamento, que leemos en las Escrituras, los cristianos tienen dos frentes, el judaísmo por un lado y el paganismo de los gentiles por el otro, y tienen que enfrentarse a esos dos frentes y dar respuesta a esos dos frentes en la práctica de la apologética cristiana en este primer siglo de la historia cristiana. La siguiente época que quiero que veamos es la era primitiva. La era primitiva. La generación que siguió a los apóstoles tuvo que lidiar con diferentes asuntos. La primera eran los prejuicios y las acusaciones del Imperio Romano. Por ejemplo, a los cristianos se les estaba acusando de ser aborrecedores de la humanidad porque se les acusaba de ser ateos, según el vulgo, según el pueblo romano, según los chismes que surgían alrededor del imperio. Los cristianos negaban a los dioses romanos y por tanto eran ateos, pero los cristianos no eran ateos, creían en un único Dios verdadero. También se les acusaba de ser caníbales porque ellos se comían el cuerpo y la sangre de un hombre en el momento de la Santa Cena. Se creía que estaban realmente, literalmente comiendo un cuerpo y una sangre, cuando en realidad todo era un simbolismo, por supuesto, ¿no? Y también se les acusaba de ser incestuosos porque ellos llamaban a sus hermanas como esposas, como hacemos nosotros hoy, que llamamos a nuestras hermanas esposas, pero entonces como la iglesia en ese momento se congregaba de forma clandestina, en secreto, porque recordemos que vivían en un tiempo de persecución, entonces los cultos eran secretos, al amanecer o al atardecer, y esto hacía que se corrieran rumores falsos, se corrieran chismes sobre las prácticas y las creencias cristianas. Entonces, por supuesto, se les acusaba de ser ateos, de ser caníbales o de ser incestuosos. Pero esto condujo a que se les culpara de los muchos males del Imperio Romano. Según los fabricantes de ídolos, los cristianos habían ofendido a los dioses, y esa era la razón de los males del imperio. Así que los cristianos tuvieron que defenderse de esta acusación, y una persona como Justino Martí fue bastante importante en este fin. Él defendió la superioridad moral e intelectual del cristianismo en contraste con la moralidad e intelectualidad de aquellos calumniadores. Posteriormente, los cristianos tuvieron que lidiar con el gnosticismo, que era básicamente una filosofía que afirmaba, por un lado, que poseía un conocimiento secreto que solo ellos tenían, que poseía un conocimiento de Dios que solamente ellos tenían. Y por otro lado, afirmaban un dualismo en el mundo, un dualismo entre el mundo material, que era malo y que era corrupto, y el mundo espiritual, que es bueno y es puro. Y esto, por supuesto, había sido muy influenciado por el pensamiento de Platón, el cual sostenía dos mundos: el mundo de las ideas, en el cual están las ideas perfectas, y el mundo de los sentidos, que es el mundo en el que vivimos, que es donde vemos las manifestaciones de esas ideas, pero estas manifestaciones de esas ideas son materiales y son impuras, son imperfectas, etc. Y el gnosticismo va a introducir dos grandes herejías en la iglesia. Primero, va a afirmar que el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento era bueno. Y segundo, van a negar la encarnación del Hijo. Nuevamente, como ellos veían el mundo espiritual como bueno y el mundo material como malo, no podían concebir el hecho de que lo divino, es decir, que Dios tomara naturaleza humana, que Dios se encarnara, que Dios se hiciera materia. Eso era inconcebible. Así que los cristianos de los primeros siglos tuvieron que luchar contra esto.
Padres de la iglesia como Ireneo de Lyon, como Hipólito de Roma o como Tertuliano de Cartago fueron bastante importantes en la defensa cristiana contra el gnosticismo. Los debates en los primeros siglos también fueron cristológicos. La Iglesia Universal tuvo que defender a la persona de Cristo durante varios siglos en diferentes debates y en diferentes concilios. Surgieron diferentes herejías como el docetismo, que negaba la humanidad del Hijo, afirmando que su humanidad era una mera ilusión. Pero por otro lado estaba el ebionismo, que no negaba la humanidad, sino la divinidad, afirmando que él era solo un hombre justo, piadoso y un profeta, ¿sí? Y también estaba el adopcionismo, que aparece posteriormente, afirmando que Jesús nació humano y en algún momento de su vida se volvió divino, posiblemente en el bautismo, hasta la cruz, etc. Posteriormente apareció el modalismo, que negaba la existencia de tres personas distintas en la deidad. Ellos afirmaban que Dios era una única persona que se revelaba o se manifestaba en diferentes momentos en diferentes personas. Entonces no hay tres personas en la deidad como creemos hoy nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino diferentes modos o diferentes manifestaciones de una misma persona, ¿sí? Así que en algún momento esta divinidad se manifestaba como Padre, en otro momento se manifestaba como Hijo y en otro momento como Espíritu Santo. Y también va a surgir el arrianismo, que va a afirmar que Jesús era un ser divino, pero un ser creado. Por tanto, era un ser divino, pero inferior al Padre, ¿sí? Y esa va a ser una herejía condenada en el Concilio Niceno, en el año 325, y va a ser una herejía bastante rechazada en los primeros siglos de la Iglesia, y una persona como Atanasio de Alejandría va a ser bastante clave en este asunto. También estaba el apolinarismo, que negaba la plena humanidad de Jesús, afirmando que su cuerpo era humano, pero que su mente era divina. Su cuerpo era humano y su mente era divina. Y esto después va a dar lugar al nestorianismo. El nestorianismo afirmaba que en Jesús habían dos personas distintas. Había una persona humana y una persona divina. Pero la ortodoxia cristiana afirma que Cristo es una persona con dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina, pero una sola persona. Y el nestorianismo estaba diciendo que eran dos personas. Y esto va a ser condenado en el Concilio de Éfeso en el año 431, después de mucho debate. Y posteriormente aparece el monofisismo, que afirmaba básicamente que las dos naturalezas de Cristo, ya se aceptaba que Jesucristo era una única persona, pero con dos naturalezas, humana y divina, y que esas dos naturalezas se mezclaron, ¿sí? Produciendo a una persona única o una mezcla de naturalezas únicas, y esto va a ser condenado en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Así que básicamente podemos ver que en esta segunda era de la historia, la era primitiva, los debates o la defensa de la fe se centró básicamente en lo cristológico, en los prejuicios y en las acusaciones, pero principalmente en lo cristológico, en la persona de Cristo. La tercera época de la iglesia se puede denominar la época medieval. En la mayor parte de esta época hubo poco debate y poco desarrollo en la apologética. Sin embargo, curiosamente, ya hacia el final de esta época aparecieron primero dos personajes claves, Anselmo de Canterbury y Tomás de Aquino. Noten que aparecen ya hacia el final de la Edad Media o de la época medieval. Anselmo de Canterbury entre 1033 y 1109 y Tomás de Aquino entre 1224-25 y 1274. El primero, es decir, Anselmo de Canterbury, elaboró el famoso argumento ontológico, donde básicamente él afirma que el ser más grande que podemos concebir para existir es Dios. Pero si Dios no existe en la realidad, entonces no es el ser más grande que podemos concebir para existir, porque cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier persona que exista en la realidad y que existe también en el pensamiento es mucho más grande que aquel que solamente existe en el pensamiento. Por tanto, para que no haya una contradicción lógica, Dios no solamente tiene que existir en el pensamiento, sino también en la realidad. Para que Dios sea el ser más grande que podemos concebir para existir, debe existir no solamente en el pensamiento, sino también en la realidad. En resumen, ese es el argumento ontológico, pero también va a aparecer Tomás de Aquino luego, tratando de armonizar el aristotelismo con el cristianismo.
Y además va a argumentar sobre la existencia de Dios a través de 5 argumentos conocidos como las 5 vías, que son argumentos que van del efecto a la causa. La vía del movimiento, la vía de la causalidad eficiente, la vía de la contingencia y la necesidad, la vía de los grados de perfección y la vía de la finalidad. Así que notemos que hasta este momento de la historia, la defensa de la fe se había enfocado en defender ciertas doctrinas en específico, en defender la imagen de la iglesia o la moralidad de la iglesia y en defender ciertas doctrinas en específica. Pero para esta época podemos ver cómo se comenzaron ya a desarrollar argumentos elaborados para defender la existencia de Dios. Y esto es porque la mentalidad en el mundo poco a poco comenzaba a cambiar y a cuestionar la existencia del Creador. Así que la apologética a la vez respondía a esas demandas y poco a poco se centraba en dar respuestas y defensa a la existencia de Dios. Y los apologistas cristianos como Tomás de Aquino empezaron a defender la existencia de Dios, la existencia de la divinidad, de una manera similar a como lo habían hecho los filósofos griegos anteriormente defendiendo a sus deidades. Entonces, lo que hizo Tomás de Aquino es mirar en la historia donde se había defendido la divinidad y vio en el aristotelismo, vio en la filosofía griega ciertos argumentos de efecto a causa que pudieran ser útiles en la defensa de la fe cristiana, y eso fue lo que él hizo. Pero por otra parte, en esta misma época aparecieron otros 2 personajes bastante importantes hacia el final de la época medieval. El primero es Juan Duns Scoto. Brian K. Morley dice sobre Scoto lo siguiente: decir que Dios actúa racionalmente pone erróneamente su voluntad bajo su intelecto. En cambio, Dios puede hacer absolutamente todo lo que Él quiera y no solo lo que es racional. En consecuencia, si Dios no tiene que hacer lo que es racional, entonces no podemos conocer necesariamente la verdad a través de la razón. No hay ninguna garantía de que la conclusión a la que lleguemos en nuestra mente sea verdadera en la realidad. Entonces, en lugar de pensar nuestro camino a la verdad, tenemos que salir y observar lo que Dios decidió hacer. Y este argumento de Scoto ayudó a iniciar la era científica, porque con el tiempo va a desplazar la idea de conocer mediante la razón para conocer únicamente mediante la observación. Debemos salir a observar lo que Dios ha hecho y conocer lo que Dios ha hecho a través de la observación. Y luego va a aparecer la figura de Guillermo de Ockhams. Brian K. Morley dice sobre Guillermo de Ockhams lo siguiente: él limitó aún más la importancia de la razón al decir que las categorías solo existen en la mente. Es decir, supongamos que vemos a una persona, llamemos a esa persona Juan. Eso es todo lo que existe en el mundo real. Las categorías de pensamiento como hombre, humano, estudiante que podríamos aplicar a Juan están solo en nuestra mente. Así que no debemos creer más que lo absolutamente necesario para explicar algo. Y a ese principio se le conoció como la navaja de Oca. Y esta idea tendió a reducir las cosas a lo que es observable. A esto también se le llamó nominalismo, porque antes de Ockham, pues se creía que los universales o las categorías tenían existencia propia. Por ejemplo, Platón en su mundo de las ideas pensaba que las ideas existían ahí. Y luego Aristóteles afirmó que las ideas existían junto con el particular, junto con los individuales. Es decir, tenían una existencia junto a las cosas que observamos, junto a los particulares. Y Tomás de Aquino va básicamente a aceptar la misma posición con algunos matices. Pero Ockham va a decir que esas categorías solamente existen en nuestra mente. Son nombres que nosotros asignamos a las cosas. Así que esta idea va a tender a reducir las cosas a lo que se observa. Y esto iba a conducir a que la ciencia y el conocimiento se enfocaran en las cosas que se observan, es decir, en el mundo natural. Así que lo espiritual o lo sobrenatural con el tiempo van a pasar poco a poco a un segundo plano. Y esto va a causar posteriormente que sea más difícil, o que fuese más difícil, entre comillas, probar la existencia de Dios, porque ahora las personas van a querer observarlo en un laboratorio para poder creer en él. Van a querer medirlo, van a querer pesarlo, etcétera.
Y en esta época medieval ya podemos ver que se comienza a cuestionar la existencia de Dios y los cristianos comienzan a dar respuesta ante las demandas de esa época, ante las demandas de esa edad, ante las demandas apologéticas de esa edad en favor de la existencia de Dios. Y la siguiente época que quiero que veamos es la época de la Reforma. La época de la Reforma fue una época de mucho debate apologético. Los reformadores, por ejemplo, quisieron reformar la iglesia, es decir, que la iglesia volviera a su forma. Y en ese proceso se encontraron con debates muy acalorados sobre la fe contra la Iglesia Católica Romana. Debatieron sobre muchos aspectos teológicos, sobre muchos aspectos de la religión, sobre la adoración, la liturgia, los sacramentos, el gobierno de la iglesia, la interpretación, etc. Pero dos de los temas son muy importantes para nuestros fines apologéticos: la sola escritura y la sola fe. La sola escritura fue una defensa sobre la epistemología, es decir, sobre la doctrina de lo que sabemos, de cómo sabemos lo que sabemos. Los reformadores argumentaron que la única fuente infalible e inerrante sobre el conocimiento de Dios es la Biblia. La escritura debe ser la máxima autoridad del cristiano, no la única autoridad, pero sí la máxima autoridad, y todas las demás autoridades, llámese tradición, líderes eclesiásticos, gobierno civil, etcétera, se deben someter o se deben sujetar a la máxima autoridad, que es la Biblia. En la sola fe, los reformadores argumentaron que la salvación es únicamente por fe. Las obras no salvan a nadie, ni tampoco pueden producir fe. Las obras no producen fe, las obras no salvan, pero ellas son el resultado de la fe. Alguien que tiene fe, obra. Y estos dos puntos van a ser muy útiles para la elaboración posterior de una metodología apologética bíblica. Porque la sola escritura, en primer lugar, nos obliga a buscar en la Biblia principios para nuestra metodología y para nuestros argumentos en la defensa de la fe. Y en segundo lugar, nos enseña que nadie puede conocer a Dios verdaderamente a no ser por medio de las escrituras. Ahora, es cierto que Dios se revela claramente en la creación. Es decir, el hombre en un sentido conoce verdaderamente a Dios. El hombre sabe que Dios existe, no un Dios general, sino el Dios verdadero. El hombre conoce verdaderamente a Dios en un sentido. Sin embargo, aunque esa revelación de Dios en su interior y en las obras de la creación es clara y es suficiente en sí misma, ocurre que debido al pecado del hombre, debido a que somos de naturaleza pecadora, a causa de nuestra condición caída, distorsionamos ese conocimiento claro, haciendo que ese conocimiento se vuelva insuficiente no a causa de sí, sino a causa de nosotros. Ocurre como un hombre con problemas visuales. El hombre con problemas visuales no puede enfocar bien lo que tiene enfrente de sí, pero el problema no está en lo que está enfrente de él, sino en sus propios problemas visuales, por lo cual necesita unos lentes para poder enfocar bien lo que está ahí afuera, lo que él no está enfocando bien. Entonces el problema no está en el objeto, sino en el sujeto que está enfocando el objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, decimos que los hombres no pueden conocer verdaderamente a Dios, porque como son hombres pecadores, naturalmente van a distorsionar el conocimiento que Dios ha revelado claramente. Entonces necesitan unos lentes para poder enfocar lo que Dios ha revelado de sí. Y esos lentes son las escrituras, ¿sí? Y ahí apunta la sola escritura. Y por otra parte, la sola fe nos enseña que ningún hombre podrá creer en Dios a no ser por obra divina. No podremos ver al Creador en su creación a menos que, como decía Calvino, seamos iluminados por la revelación interior de Dios a través de la fe. Así que la sola fe nos enseña que las evidencias no son lo suficientemente fuertes para establecer la fe en una persona. Las evidencias no son la causa de la fe. Pero para aquellos que tienen fe, las evidencias o los argumentos van a ser muy útiles, van a ser ayudas muy útiles y van a ofrecer una maravillosa confirmación a la fe. Entonces, la fe es únicamente un don de Dios, no es el ejercicio intelectual, no es el producto de un ejercicio intelectual, no es el producto de un silogismo, ¿sí? No, la fe es un don de Dios. Y luego las evidencias o las obras que Dios ha dado en la creación como evidencia de sí pasan a confirmar nuestra fe, pero no a ser la causa de la fe. Entonces, podemos ver
que en esta época de la Reforma, los debates fueron casi que exclusivamente teológicos, ¿sí? Así que la apologética fue casi que exclusivamente teológica. Luego tenemos la época de la Ilustración y la modernidad. Un tiempo después de la Reforma Protestante, la intolerancia religiosa se convirtió en el peligro de la sociedad. La tolerancia, por su parte, se convirtió en la virtud de la época. Como la Biblia fue entregada al pueblo, aparecieron muchas variantes y muchas denominaciones dentro del cristianismo. Recordemos que algunas de las cosas importantes, algunos de los hechos importantes que hicieron los reformadores fue traducir la Biblia a los idiomas vernáculos, a los idiomas comunes y darla al pueblo. Lutero la tradujo al alemán y otros la tradujeron a otros idiomas y la dieron al pueblo. Y el pueblo se aprovechó de tener la Biblia, pero muchos no estaban preparados para interpretarlas, y lo que esto produjo fue una gran variedad de interpretaciones y gran variedad de variantes y de denominaciones dentro del cristianismo. Y esto trajo confusión y también un sinsabor en las naciones occidentales y también mucha intolerancia religiosa. Entonces las personas comenzaron poco a poco a quitar su esperanza de la religión y a colocar su esperanza en la ciencia. Y poco a poco el pensamiento del mundo comenzó a cambiar. El mundo dejó de ser un mundo teocéntrico y se convirtió poco a poco en un mundo antropocéntrico. Dejaron de mirar arriba y comenzaron a mirar a los hombres. Y comenzaron a mirar a la ciencia y poner la esperanza en la ciencia. Y entonces va a aparecer el racionalismo, que va a enseñar que el conocimiento se adquiere únicamente mediante los procesos analíticos. Tal vez la figura más destacable del racionalismo va a ser René Descartes. Y luego va a aparecer el empirismo, que va a enseñar que el conocimiento se adquiere únicamente mediante los sentidos. Y tal vez la figura más destacable aquí va a ser David Hume. Y posteriormente se va a buscar la forma de integrar ambas posturas en el idealismo kantiano. La figura prominente aquí va a ser Immanuel Kant. Kant va a afirmar que no podemos conocer los objetos tal como son. En el proceso del conocimiento están los sujetos, que somos nosotros, y los objetos, que son los particulares que observamos, ¿cierto? Y nosotros no podemos conocer los objetos que están fuera de nuestra mente, exteriormente, están en el exterior a nosotros, fuera de nosotros. Nosotros no podemos conocer esos objetos tal como ellos son, sino solamente como se presentan o como los percibe en nuestra mente. Y entonces Kant, como nadie, va a notar una estrecha relación entre nuestros presupuestos o entre nuestros prejuicios y la interpretación de los hechos. Es decir, el sujeto siempre interpreta los objetos basado en ciertos prejuicios y ciertas presuposiciones. Y esto se va a llamar posteriormente la revolución copernicana, porque después de Kant las personas van a ser muy conscientes, los pensadores y los filósofos van a ser muy conscientes de sus prejuicios o de sus presupuestos en el momento de la interpretación de los hechos, de la interpretación de la evidencia. Y desde aquí se va a dar una importancia a las presuposiciones, cosa que anteriormente se entendía, pero no tanto como después de Kant. Después de Kant va a ser muy evidente el hecho de las presuposiciones en el momento de interpretar. Así que la relación sujeto-objeto siempre está permeada por el subjetivismo. Así que Kant además va a afirmar la existencia de dos mundos: el mundo de los fenómenos y el mundo del noúmeno. El mundo de los fenómenos es aquello que podemos observar, el mundo material, este mundo en el que hay ciencia, donde podemos percibir los objetos tal como se percibe, como los atrapan nuestros sentidos, como los atrapa nuestra mente, tal como se presentan en nuestra mente. Y por otro lado está el mundo del noúmeno, del cual no podemos saber nada. Y en este mundo del noúmeno está Dios. Por tanto, no podemos saber nada sobre Dios, porque no podemos saber nada de ese mundo. Y estos pensamientos de la Ilustración poco a poco van a producir un cambio de paradigma en el pensamiento del mundo occidental. Y como consecuencia, los milagros, la resurrección y cualquier hecho sobrenatural van a ser cuestionados y van a ser negados por ir en contra de la observación de la ciencia y de las leyes de la naturaleza. Lo único que importa es aquello que podemos observar en un laboratorio. Y Dios no lo podemos observar, y los milagros no los podemos observar, y la resurrección no la podemos observar.
cualquier hecho sobrenatural no se puede observar, van en contra de las leyes de la naturaleza, así que poco a poco se van a negar. Y por esa razón va a aparecer una teología como la teología liberal, que va a ser una teología científica, entre comillas, que va a negar que la Biblia sea palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios, sino es el producto, es producto de los hombres, es producto de la experiencia religiosa de los hombres en evolución. Los hombres van evolucionando en su concepto de Dios y lo que tenemos en la Biblia es la inspiración del hombre. El hombre en sus diferentes etapas de evolución, experimentando a Dios. Así que tenemos la experiencia del hombre en evolución. Ese es el registro de la experiencia del hombre en evolución es lo que tenemos en la Biblia, ¿sí? Y la fe cristiana entonces se va a convertir poco a poco en reacción a la teología liberal y a este cientificismo extremo. La teología cristiana o la fe cristiana poco a poco se va a convertir, por un lado, en emocionalismo. Lo que importa son las emociones. Por otro lado, en el subjetivismo. No hay verdad, sino todo es relativo. Y por otro lado, en el moralismo. Lo único que importa es la moralidad. Y el cristianismo ortodoxo va a tener que defender la fe ante todo este secularismo, dentro de la iglesia con la teología liberal y fuera de la iglesia con el idealismo, el empirismo, el cientificismo, el racionalismo, etc. Así que los debates poco a poco se van convirtiendo más filosóficos y poco a poco ya no tienen que ver únicamente con la existencia de Dios y con algunas doctrinas en específica, sino que ahora también tiene que ver con milagros, con resurrección y con los hechos sobrenaturales. La siguiente época de la que podemos hablar, y es la última época, es la época contemporánea, esta época en la que vivimos. Al inicio de esta era, básicamente hay dos pensadores que pueden explicar perfectamente la ética y la moralidad de nuestros días. Uno es Friedrich Nietzsche o Nietzsche. Él habló de la muerte de Dios. Dios ha muerto. Según él, el hombre acaba de descubrir la muerte de Dios. Ya no hay Dios. Y esto va a introducir una crisis moral y una crisis espiritual en el mundo occidental, porque el mundo occidental se ha establecido bajo la creencia en Dios, bajo la ética que surge de la creencia en Dios. Y si no hay Dios, entonces esto va a producir una crisis ética, una crisis moral y una crisis espiritual. Y entonces él va a usar una metáfora para describir el proceso de transformación del hombre. El camello, el león y el niño. Así le llamó él. El camello es ese hombre que acepta sumisamente las normas y los valores tradicionales, incluyendo la creencia en Dios. Pero posteriormente aparece el león. Y el león es ese hombre que carga contra los valores tradicionales, contra la moralidad tradicional y contra la creencia en Dios, que es el fundamento de esos valores tradicionales o de esa moralidad tradicional. Y luego va a aparecer el niño. Y el niño, ese es ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre que ha nacido y que crea sus propias normas y sus propios valores morales sin la referencia a Dios. Dios ha muerto y por tanto ahora sale el niño. El niño que es el nuevo hombre hecho a imagen del hombre y que crea sus propios valores morales y sus propias normas basado en sí mismo. Y posteriormente va a surgir la figura de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Sartre entendía que el mayor valor de la humanidad es la libertad. Ese es el valor, el mayor valor de la humanidad es la libertad. Ese es el mayor valor. Según él, cada individuo debe encontrar el sentido de su vida sin referencia a alguien más. Este es un mundo sin sentido. Pero nosotros mismos debemos darle sentido sin referencia a alguien más porque no hay Dios. ¿Sí? Sin referencia a Dios. Y esto se conoce como existencialismo. Para el existencialismo, el mundo no tiene ningún sentido o propósito más allá del que nosotros mismos le encontremos. Este mundo es sin sentido y nosotros debemos encontrarle el sentido. Este mundo es sin propósito y nosotros debemos encontrarle el propósito. Así que no hay Dios y cada uno debe tomar el control de su vida en su libertad. Por eso la libertad es el mayor valor, el principal valor y es lo único que importa. Que cada quien determine lo que quiere, cada quien determine su propia moralidad. Y sin Dios todo está moralmente permitido. Y en la época contemporánea también nos encontramos por un lado con los muchos avances científicos y tecnológicos que han dado la apariencia de que la ciencia es todopoderosa y todo confiable. A tal punto que los científicos parecen ser la nueva clase sacerdotal de la actualidad. Ser un hombre de ciencia
es equiparable a ser un hombre intelectual. Por esa misma razón, ciertas metodologías apologéticas están preocupadas por demostrar a través del incuestionable, entre comillas, método científico la existencia de Dios. Porque lo único que importa es lo que la ciencia diga. Cualquier frase que lleve en introducción, la ciencia dice, luego todo se cree. Porque la ciencia dice, valida todo lo demás. Es como que la frase que asigna autoridad infalible a todo lo que posteriormente se diga, ¿sí? Y por otro lado, debido a ciertos descubrimientos científicos y a ciertos argumentos filosóficos en la filosofía de la ciencia, se ha cuestionado la posibilidad real del conocimiento, y esto ha dado lugar a una triple reacción. Por un lugar, la reacción escéptica, que niega la búsqueda de la verdad, que niega que cualquier búsqueda de la verdad tenga sentido, cualquier búsqueda de la verdad y del conocimiento tenga éxito. Por otro lado está la reacción relativista, que aunque niega la posibilidad de la verdad absoluta, cree que cada individuo debe buscar su propia verdad o debe tener su propia verdad. Y por último tenemos la reacción pragmática, que cree que aunque la verdad y el conocimiento no pueden ser alcanzados, lo importante es lo que funciona. Para ellos, lo funcional es más importante que la verdad. Y esta es la época contemporánea, la época en la que vivimos. Así que, en conclusión, la iglesia del siglo XXI se encuentra envuelta en una defensa de la fe contra todas estas filosofías escépticas, relativistas y pragmáticas. Y no solo eso, sino que todas las viejas herejías parecen haber resurgido nuevamente en nuevos empaques, ¿sí? En nuevas presentaciones. Y hoy nos encontramos en guerra no solamente contra las filosofías modernas, sino contra el renacimiento de todas las antiguas herejías. Así que ante todos estos ataques que la iglesia está recibiendo, se han precisado diferentes metodologías para defender la fe, que ya de hecho estaban presentes en la historia de la iglesia de una manera entremezclada, como la apologética clásica, que tiene tal vez su mayor representante en William Lane Craig, la apologética evidencialista, que tal vez tiene a su mayor representante actualmente en Gary Habermas, la apologética de epistemología reformada, que tal vez tiene en Alvin Plantinga su mayor representante, la apologética escrituralista, que tal vez tiene a Gordon Clark como su mayor representante, y la apologética reformada, también conocida como presuposicionalista, que tiene a Cornelius Van Til, tal vez como su mayor representante. En otros videos, en un futuro video, hablaremos mejor de estas metodologías apologéticas y de sus argumentos. Por ahora, debemos concluir que este breve recorrido por la historia nos ayuda a comprender que la apologética cristiana no solo tiene que ver con la existencia de Dios, como a veces solemos reducir la asignatura de la apologética en probar la existencia de Dios o la verdad de las escrituras, que la escritura es palabra de Dios, sino que la apologética tiene que ver con una defensa integral del pensamiento cristiano o una defensa integral de un sistema de pensamiento como lo es el cristiano, contra todos los ataques de cualquier índole que nuestra fe pueda recibir. Así que si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal, comenta, comparte con tus amigos, y si tienes alguna pregunta, algún comentario del que quieras que hable en un futuro video, escríbeme y estaré encantado de hablar en el futuro. Chao, chao.